Ahí está, ahí Ahí apareció Antonio, profe. está. Capó. Bueno, esta clase es cortita igual. Hay que ver dos cosas. Eh, Vamos a ver lo que nos quedó ver de digestivo y comenzar a ver la parte de respiratorio. ¿Sí? Así que es sencillito, es rápido. No hay que saber mucho de respiratorio, hay que saber unas pequeñas cosas y nada más. ¿Sí? Vamos y terminemos con digestivo, que es lo más corto. Nos quedaban solamente las glándulas anexas infradiafragmáticas. ¿Se acuerdan? Cómo dividíamos el digestivo en dos, en supradiafragmáticos, infradiafragmáticos. Por Sí, un lado el profe. sistema digestivo y por otro lado las glándulas anexas. Bueno, habíamos visto las glándulas anexas de la boca y nos quedan solamente las glándulas o las estructuras anexas de el infradiafragmático. Nos queda ver el hígado, nos queda ver vías biliares, nos queda ver páncreas. ¿Sí? Lo que más hacemos hincapié en el examen es en vías biliares, ¿sí? Que son estos 5 puntos que tenemos que hablar, que ahí nos vamos a detener un poquito más, pero después hígado, si hay alguna pregunta, es hablar de hígado y hay que describir algunas pequeñas cosas que están en el libro de una manera muy sintética. Y por último, de páncreas, que a la profe Carril le gusta preguntar al páncreas. Así que lo tengamos en cuenta como para prepararlo y no dejarlo ahí colgado. ¿Estamos? Bien. Entonces, comencemos con hígado. Hígado es esta glándula gigante que ven ahí en la imagen de color rosado, y en esta de color marroncito, ¿sí? Levantada ahí con una pinza para ver sus dos caras. Pero bueno, ¿cómo tendremos que describir si la pregunta es, bueno, hablar un poquito de hígado, si está el profe Marce a veces le gusta preguntar y dice, como no sabe mucho de anato, él dice, háblame un poquito de hígado como para saber qué tendríamos que describir, su generalidad, a qué sistema pertenece y cuáles son sus componentes, eso sería la generalidad, digamos. Es una glándula que obviamente se ubica en el tronco, en la región infradiafragmática, es una estructura anexa al tubo digestivo, así lo tendríamos que presentar, ¿sí? Y como dijimos recién, se sitúa por debajo del diafragma. Se ubica en la anatomía de superficie, acuérdense la anatomía de superficie, en los 9 cuadrantes, los hipocondrios derecho e izquierdo, el epigastrio, hacia la zona media, la zona umbilical y los flancos, y hacia la zona baja, el hipogastrio y las fosas ilíacas izquierda y derecha. El hígado ocupa el epigastrio y el hipocondrio derecho. Eh, Como dijimos recién, ¿sí? Infradiafragmático y la ubicación superficial o la anatomía de superficie. Con eso ya tenemos una gran generalidad. Como dijimos, es una glándula, ¿sí? Eh, Ahí cuando hablamos de configuración externa, ¿sí? Es una glándula que se extiende hacia los laterales, está así como bien horizontal, ¿sí? La ven acá, bien horizontal. Tiene como una división que se está dada por un ligamento que se llama ligamento redondo. Ese ligamento, o falciforme también, divide el hígado en dos partes, una parte izquierda y una parte derecha. Esas partes se llaman lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. El lóbulo derecho es simplemente más voluminoso y el lóbulo izquierdo más pequeño, ¿sí? No tienen diferencias anatómicas en sí, digamos, son simplemente una división porque hay dos brotes al momento de la formación, y que se unen hacia la línea media cuando el intestino va rotando, ¿sí? Cuando a medida que el tubo digestivo va rotando en la formación, quedan los dos brotes los dos brotes hepáticos frente a frente y quedan unidos por este ligamento, ¿sí?
Eh, configuración externa. Tiene dos caras, una cara que llamamos diafragmática y una cara que llamamos visceral. La cara diafragmática va a ser esta que vemos que va a relacionarse con el diafragma, va a ser una pared bien lisa que no tiene accidentes en su cara. También se denomina supero anteroposterior porque son las caras anterior, superior y posterior, ¿sí? Todas esas caras se relacionan con el diafragma, por eso es que se llama directamente cara diafragmática. Mientras que la cara inferior, que es la que vemos acá, que se relaciona con la vesícula biliar, se denomina cara visceral. ¿Estamos? Bien. Si nosotros cortamos el hígado, vemos que es un órgano macizo, esto ya es configuración interna, ¿sí? Vemos células unidas o veríamos como pequeños puntitos, círculos, muchos vasos sanguíneos entrando y saliendo y demás. Eh, por dentro del hígado son solamente células relacionadas con muchos órganos de circulación como vasos linfáticos, vasos venosos, vasos arteriales y demás. Lo que tenemos que saber es que un órgano macizo es una glándula maciza que cuenta con una célula que se denomina hepatocito y ese hepatocito es la que secreta la bilis, ¿sí? Además de absorber todos los nutrientes que vienen de la circulación portal, que viene de todo lo que absorbe el duodeno, el intestino delgado, parte del intestino grueso, células hematopoyéticas que vienen del vaso, todo eso va al hígado y el hígado lo transforma en algo que el cuerpo necesite, ¿sí? Este, pero nada más de configuración interna, ¿estamos? En cuanto a sus relaciones, obviamente sus relaciones hacia superior, anterior y posterior se relacionan con el diafragma por su cara diafragmática, mientras que por su cara visceral hacia el hipocondrio izquierdo y hacia el epigastrio se relaciona con el páncreas, como vemos acá, con el estómago, con la vesícula biliar hacia su cara visceral, con el colon transverso también por su cara inferior. Obviamente todos los órganos se relacionan a través de su cara visceral, mientras que por su cara diafragmática simplemente se relaciona con las paredes del abdomen. ¿Estamos? Con eso tenemos una generalidad de hígado, yo creo que describiendo todo eso, que está muy, muy sintético en el libro, en sus primeros párrafos, es muy claro, no tendrían que memorizar más, no tendrían que estudiar más de hígado, con eso andarían bastante bien. El corte que se toma por lo general es este el de acá para preguntar, bueno, cuántos bordes, cuántas caras tiene el hígado y demás. Creo que no le dije, tiene un solo borde, el borde antero-inferior que separa la cara visceral de la cara diafragmática. ¿Sí? Con eso tendríamos como un gran resumen de hígado suficiente para el examen. ¿Estamos? Profe. Sí, profe. Listo. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, cuando nos toque el desafío de describir lo que es vías biliares, tenemos en cuenta dos conceptos importantes, que es dónde se realiza la producción del ¿sí? La producción, acuérdense, siempre es en el hígado. Hay una muy pequeñita producción en la vesícula biliar, ¿sí? La vesícula biliar es más un órgano de reservorio de bilis, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo importante de vía biliar? Saber cómo se va formando o conformando, ¿sí? La vía biliar va a ser un conjunto de conductos, ¿sí? Que van a permitir la llegada de la bilis al intestino delgado, ¿sí? Esta bilis lo que hace es como emulsionar las grasas para que puedan ser absorbidas por el duodeno y esas grasitas viajen hacia el hígado y el hígado pueda transformarlos en energía de reserva, este, o en cualquier tipo de energía que necesite utilizar, pero obviamente es la mínima porque casi todo se va a transformarse en lo que es los lípidos el HDL, sí, el LDL, son lípidos eh, como muy, muy especializados, ¿sí? Eso lo va a hacer el hígado para luego hacer reservorio de energía.
Este, anatómicamente las vías biliares se van a clasificar en dos: una vía biliar intrahepática, vamos a decir una que está por dentro del hígado, y una vía biliar extrahepática, o sea, por fuera del hígado. La vía biliar intrahepática van a estar conformados por todos los conductos que van alrededor de los hepatocitos, que toman la bilis secretada por los hepatocitos y la conducen a través del hígado hasta conductos cada vez más grandes que van a terminar en dos conductos principales, que van a ser el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Una vez que vemos el conducto hepático derecho e izquierdo por fuera del hígado, comenzamos a hablar de una vía biliar extrahepática. ¿Sí? La vía biliar extrahepática va a estar conformada por este conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, que se van a confluir y van a formar el conducto hepático común, ¿sí? El hepático común en su recorrido va a encontrar un conducto que se llama conducto cístico, que proviene desde de la vesícula biliar, ¿sí? Juntos van a formar el colédoco, que es el que va a viajar por duodenal, ¿sí? Y retropancreático hasta la segunda porción del duodeno. En la vía biliar extrahepática tenemos dos clasificaciones, en realidad una clasificación, ¿sí? Profe, una consulta. ¿Está Sí. pasando el power? Porque se quedó No, ahí en vías biliares, o sea, en los no, cinco no, es puntos. para que vayamos viendo el gráfico ese. Ah, bueno. Cuando hablemos de vías biliares seguramente va a aparecer esta imagen, ¿sí? En el examen, por eso puse eso nada más. Cuando hablemos de vía biliar extrahepática, vamos a hablar de una clasificación con dos categorías, que va a ser la de vía biliar principal y vía biliar secundaria, ¿sí? La vía biliar principal va a estar formada por los conductos hepático común, derecho, izquierdo, o sea, derecho, izquierdo y común, y el colédoco. Mientras que la vía biliar secundaria va a estar conformada por la vesícula biliar y por el conducto cístico, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. ¿Puede repetir lo último, profe, porfa? Sí. Entonces, la vía biliar, viste que hablábamos de vía biliar intrahepática y extrahepática, ¿sí? La extrahepática, Sí, sí. además, la vamos a clasificar en vía biliar principal y secundaria. La vía biliar principal la va a conformar el conducto hepático izquierdo y derecho, el conducto hepático común y el colédoco, ¿sí? Sí, profe. Mientras que la vía biliar secundaria va a estar conformada por la vesícula biliar y el conducto cístico. ¿Estamos? Conducto cístico, ¿no? Sí, Sí, profe. perfecto. Con eso tenemos explicada vía biliar, ¿sí? Es muy cortito, es muy fácil, pero hay que saberlo y explicarlo así, bien clasificadito: intrahepático, extrahepático, y después vía biliar principal y secundaria, y no hay que equivocarse los nombres, ¿sí? Los hepáticos común, derecho, izquierdo, el hepático común, el conducto cístico, el conducto colédoco, cuál es, cómo se va conformando, bien como un cuentito, bien sencillo, y tenemos la descripción completa de la vía biliar. Nos falta hablar un poquito de vesícula, este órgano que funciona de reservorio, que tiene una formita de pera con su fondo, su cuerpo y su cuello. ¿Sí? Ahí aparece el fundíbulo, no, la verdad que no es tan nombrado. Con que tengamos fondo, cuerpo, cuello, ¿sí? Que luego se conecta con el conducto cístico, estamos más que bien. ¿Sí? Eh, es una, es un gran saquito de reservorio de bilis, ¿sí? Con eso tenemos descrita vía biliar. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Nos Sí, queda sí, sí. páncreas, ¿sí? Páncreas también bien sencillito. Hay un concepto que tiene que estar claro.
que es el de glándula mixta, ¿sí? Igualmente, ¿cómo comenzamos la descripción del páncreas? Como siempre, dando su ubicación, dando una generalidad, a qué sistema pertenece y a qué componente pertenece. Entonces comenzamos a hablar de que el páncreas es una glándula o una estructura anexa del tubo digestivo que se encuentra localizada o que se encuentra en la región corporal del tronco, en la región infradiafragmáticos. Recordemos que este órgano es un retroperitoneal falso porque se encuentra por detrás del peritoneo visceral, ¿sí? Y que es principalmente una glándula mixta. ¿Qué quiere decir que sea mixta? Que secreta su contenido hacia dos lugares. Hacia la sangre, por un lado, por donde va a tener impacto en células muy lejanas a la glándula, es una secreción endocrina, mientras que tiene una secreción exocrina, es decir, tiene células que secretan su contenido hacia túbulos y esos túbulos directamente lo liberan al duodeno. ¿Sí? Entonces tiene por un lado una secreción exocrina y una excreción endocrina. ¿Sí? Por eso es una glándula mixta. Bien. ¿Qué es lo que nos interesa desde el punto de vista anatómico? Su configuración externa. ¿Sí? Como vemos, es una glándula que tiene cuatro regiones, un cuerpo, un cuello, una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola, ¿sí? Que se ubica de inferior a superior, ¿sí? Que la cabeza se relaciona principalmente con el borde interno del duodeno, ¿sí? Si hablamos de superficie, de anatomía de superficie, se encuentra localizada en la región umbilical y su cola llega hasta la región del hipocondrio izquierdo, por detrás del estómago, ¿sí? Este, y de configuración externa nada más. Y de configuración interna, si cortamos al páncreas por el medio, podemos ver que cuenta de, bueno, primero de que es una glándula o es un órgano macizo, que tiene un conducto por dentro que se llama conducto principal, ¿sí? O de Wirsum, y un conducto secundario o de Santorini. El de Santorini es el superior, el más gordito, y el principal, el más finito. Ambos tienen sus desembocaduras o sus papilas para liberar su contenido en la segunda porción del duodeno. La superior es la papila duodenal menor, más chiquitita, por eso va el secundario ahí, y la papila duodenal mayor, ahí va el principal, y también desemboca ahí el conducto colédoco. A veces desembocan juntos, a veces se unen y desembocan una sola vez, o a veces tienen dos luces y cada uno tira cuando de forma particular, digamos, como de forma individual. ¿Sí? Y con eso tenemos la presentación de páncreas, no necesitamos saber nada más. Este, y las relaciones, las dijimos, las principales con el borde interno del duodeno, y con eso estamos. ¿Sí? Aclarar siempre lo de retroperitoneal falso y verdadero, eso tenerlo fresquito como para lucirnos en el examen. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Estamos todos claros hasta ahí? Sí, profe. Bien, bien cortito ahí al pie. ¿Estamos? Así Profe, es. tengo una pregunta. Sí. Tengo en mi apunte el páncreas, la cabeza, el cuerpo y la cola. ¿Dónde sería el cuello? Tenemos cabeza, mira acá, cabeza, bien relacionada con el borde interno. Este cuellito, esta pequeña región donde aparece la pinza de los vasos esplénicos, el cuerpo, un poquito más alargado, y la cola hacia el final. ¿Sí? No hay un límite bien neto, pero bueno, son las cuatro regiones, vos nombrarlas nada más. ¿Sí? Ah, ok. No hay ninguna estructura que marque así como un límite que te diga así, el cuerpo va de acá hasta acá, el cuello de acá hasta acá, el cuerpo de acá hasta acá y la cola hasta allá. Acuérdate que Ok, la cola va a llegar hasta la región del posterior al estómago, eso sí, y la cabeza bien relacionada con el borde interno del duodeno. Y con eso estamos. ¿Sí? sí, profe. Perfecto. Bueno, pasemos a Ok. respiratorio.
bien, también bien cortito, bien al pie. A veces hablamos, si hablamos de respiratorio, si preguntamos algo de respiratorio, es raro que hablemos, que nosotros le preguntemos algo de respiratorio. Puede ser que hablemos de cavidades nasales, pero por lo general, si se meten a respiratorio es porque ustedes lo quieren preparar como primer tema, ¿sí? Eh, lo único que puedo llegar a preguntarles es los cortes de cuello por arriba del cartílago cricoides para ver tráquea y la relación de la tráquea con el esófago y la relación de la laringe con la faringe o laringofaringe, eso que quede claro el borde, ese borde inferior que ahora lo vamos a ver, que lo vimos cuando estudiamos faringe, y ahora lo vamos a ver estudiando laringe, pero no aparecen no aparecen preguntas puntuales de respiratorio. Si ustedes quieren dar el examen que dicen, bueno, sí, ¿quiere arrancar con un tema? Bueno, sí, quiero arrancar con respiratorio. Bueno, más o menos tendría que ser así. Eh, Presentar el sistema o el aparato que van a hablar, entonces ahí le puse como una introducción para que le estudien más o menos de memoria. Tiene obviamente la descripción como la de digestivo que hablamos eh, en ese momento de hablar qué función tiene el sistema, cuáles son sus componentes, ¿sí? ¿Cuál es una pequeña división para poder clasificar los grandes rasgos, así como el digestivo los dividíamos en supra e infradiafragmáticos, el respiratorio lo vamos a dividir en una vía aérea superior y una vía aérea inferior, ¿sí? La vía aérea inferior va a estar compuesta por todo lo que es de la región cervical hacia inferior, es decir, laringe, este, tráquea, pulmones, ¿sí? Mientras que la vía aérea superior va a quedar limitada a nariz, fosas nasales, la faringe, sus sectores superiores, ¿sí? Este, y bueno, nada más, más o menos su función es la fonación principalmente y obviamente la ventilación para el intercambio gaseoso para la supervivencia del organismo, ¿sí? Así que más o menos ahí en este parrafito tienen toda una breve introducción para que les quede para presentar al sistema y ya está, quedan de lujo con eso y después lo otro lo vamos charlando, ¿sí? Bueno, la primera sección que aparece del sistema respiratorio es la nariz. Eh, Acuérdense que cuando hablamos de nariz no estamos hablando de cavidad nasal todavía, ¿sí? Este, por lo menos a grande en su parte externa, digamos. Su parte externa cuando hablamos de nariz o este, eh, ¿cómo iba a decir? Sí, de nariz, ¿sí? Hablamos de este órgano par, de este órgano impar, bien centrado en la línea media del cuerpo, entre las dos fosas orbitarias, ¿sí? Que vemos acá, que tiene una forma de pirámide, con una base inferior y un vértice superior, que cuenta con un borde anterior, que va a ser el borde de la nariz, ¿sí? El borde de la nariz o el dorso, y dos caras laterales, una para acá y otra para allá, ¿sí? Por debajo en las bases vamos a encontrar los orificios de entrada a la cavidad nasal, que se denominan narinas, ¿sí? Está conformado principalmente por cartílago, tiene estos cartílagos que se denominan mayores, alares, bueno, tenemos varios. Este, la idea es que no sepan los nombres de los cartílagos, si quieren nombrar algunos lo saben, lo dicen y listo. Pero si quieren hablar de nariz, con esto que les digo, la base, la forma, ¿sí? Los orificios de entrada, las cavidades nasales, y después ya no vamos a hablar de cavidad nasal, su situación, su ubicación, su configuración externa, su forma, sus caras, sus bordes, eso ya hablamos con nariz, ¿sí? Ya nombramos algunos cartílagos y se continúa con las fosas nasales, ¿sí? Ya cuando hablamos de las fosas nasales o cavidad nasal, ya estamos hablando de configuración interna, ya estamos hablando del macizo facial, ya estamos hablando por dentro de la nariz, ¿sí? Por dentro de la nariz.
Es decir, ¿cuál va a ser el límite anterior de las fosas nasales? Las narinas, ¿sí? Estas narinas o estas puertas de entrada que tiene el aire en la base de la nariz van a ser nuestro límite anterior. También va a contar con un límite posterior que se van a denominar coanas, ¿sí? Estas coanas, recuerden que estaban ubicadas en la cara anterior de la rinofaringe y van a servir de comunicación entre la faringe posterior y la cavidad nasal hacia adelante, ¿sí? Hacia superior encontramos la lámina cribosa del etmoides, donde el etmoides iba a tener como si fuese así como muchos puntitos por el cual van a atravesar filetes nerviosos para eh, sentir la percepción de los olores, ¿sí? Hacia la cara inferior o el límite inferior va a aparecer el paladar duro y el paladar blando que van a separar la cavidad nasal de la cavidad oral. Hacia los laterales tenemos dos caras, ¿sí? Una cara lateral y una cara medial. La cara lateral tiene estos accidentes que vemos acá que son como tablas de surf o como olas, ¿sí? Ahí se me fue el nombre, cornetes, ¿sí? Por lo general son número de tres, superior, medio, inferior, a veces hay cuatro, ¿sí? Pero bueno, lo más frecuente es que hayan tres. Los cornetes, entre los cornetes van a quedar unos espacios que se denominan meatos, ¿sí? Y en la cara medial, como vemos en este cuadradito de abajo, está solamente ubicado el tabique nasal, que es una porción cartilaginosa, una porción ósea, y es bien lisita, no tiene ningún accidente, no tiene nada, ¿sí? Estos cornetes hacia los laterales o por el fondo de esas olas, de esas tablas de surf que están ahí por debajo, encuentra unos orificios que los comunican con los senos del macizo craneal, ¿sí? Esos senos funcionan como cavidades neumáticas que sirven para calentar el aire que uno respira. Por eso cuando uno respira por la garganta, tiende a dolerle la garganta, mientras que respira por la nariz, ese aire se calienta y no molesta ni duele tanto. Dicho esto, límites y relaciones tenemos descrito cavidad nasal. ¿Cuál es la cara más importante? Obviamente la más importante, la posterior. Las coanas, recuerden, las coanas van a marcar este límite posterior y van a relacionar la cavidad nasal hacia adelante y la faringe o rinofaringe hacia posterior y va a estar ubicado en la cara anterior de la faringe. ¿Sí? Eso que quede claro. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bárbaro. Laringe. Faringe ya lo vimos hace rato, así que ya está. Laringe, viste que vieron que tiene muchos cartílagos, muchas cagadas y demás. La vamos a ver muy sencillita para el examen, ¿sí? Muy sencilla para el examen, para que por lo general no hay ninguna pregunta de laringe. Simplemente a mí me gusta preguntar por ahí esta clasificación que ven acá en la configuración interna de laringe. ¿Es necesario saber todos los cartílagos? No tanto. Si la clasificación de pares e impares, las articulaciones no nos interesan, pero sí nos interesa saber que hay unas cuerdas vocales verdaderas, hay unas cuerdas vocales falsas, y que de ellas dependen a veces, o el cambio de la voz nos indica algún trastorno en la deglución, nos tira o nos diagnostica algunas cosas. En fin, laringe, como recordemos que se va a ubicar en la región cervical del cuello, ¿sí? Siempre por delante de la faringe, ¿sí? Recuerden, no del esófago, por delante de la faringe, porque encuentra su límite superior en la apertura laringea, ¿sí? La apertura laringea, recuerden que es esta boquita que aparece en la pared anterior también de la faringe, ¿sí? De la laringofaringe, ya estábamos por debajo del hueso hioides, este, y encuentra su límite inferior por el borde inferior del cartílago cricoides, ¿sí? Eh, Recuerden que el límite inferior de la faringe o de la laringofaringe también es el borde inferior del cartílago cricoides. Entonces, si hablamos de una relación posterior de la laringe,
eh, estamos hablando de faringe, no estamos hablando de esófago, ¿sí? En el corte axial también lo mismo. Cuando veamos una luz bien triangular como es la de la laringe, que ahora creo que la puse acá en la imagen. No la puse. Queda en la otra diapo. Cuando veamos una luz bien triangular hacia adelante, estamos hablando de laringe, y cuando veamos una luz en forma de D, ¿sí? Como la que vamos a ver acá en tráquea, ¿sí? Como esta, no sé si la ven ahí. Cuando tengamos una luz así, estamos hablando de tráquea, estamos hablando por debajo del cartílago cricoides. Entonces estamos hablando de tráquea y esófago. ¿Sí? Eso si quieren lo vemos en la clase que viene, los dos cortecitos cervicales, eso lo tengo preparado para el último, para que quede bien fresquito. Pero bueno. Bueno, ¿cuál es la conformación? Su conformación es un esqueleto cartilaginoso, ¿sí? Y fibrótico, recubierto por mucosa. Sus funciones principales son la de la fonación, ¿sí? Pero obviamente también permite el paso de el aire para la respiración y ventilación, ¿sí? Los cartílagos son, y ahí se nombran los cartílagos y clasifican en pares o impares. Tenemos los impares, son los que están en el número de uno y se encuentran por lo general en la línea media, y son el cartílago epiglótico, que es la hojita que se mueve y que tiene movilidad; el cartílago tiroides, que es este gran escudo que ven acá, que es el que forma la nuez de Adán, que tiene esta V acá hacia adelante; y el último, el cartílago cricoides, el de abajo, gran nombrado, en forma de anillo de sello, ¿sí? Su parte más finita hacia anterior, su parte más gruesita y ancha hacia el posterior; mientras que los pares son aquellos que se encuentran en ambos lados de la línea media, en el número de 2, y aparecen los aritenoides, los corniculados y demás, ¿sí? No nos interesan tanto. En cuanto a su configuración interna, podemos establecer tres niveles en la laringe, ¿sí? El vestíbulo laringea, que va a ser la región que, como dice ahí, se ubica entre la entrada de la laringe o la apertura de la laringe y los pliegues vestibulares. Los pliegues vestibulares van a ser las cuerdas vocales falsas, ¿sí? ¿Se recuerdan el primer plieguecito que ven acá arriba? Ahí arriba, tic, tic, chiquitito, y queda ahí como un ojito chino al medio. Eso es los recesos que quedan entre los pliegues vestibulares y las cuerdas vocales verdaderas. Cuando hablamos de la región superior de la laringe, desde la apertura epiglótica o de la apertura laringea hasta estas cuerdas vocales falsas, estamos hablando de vestíbulo laringeo. Luego estamos hablando de la porción media de la cavidad laringea, ¿sí? Que se ubica entre los pliegues vestibulares y las cuerdas vocales verdaderas. Y por último, la cavidad infraglótica, cuando ya atravesamos las cuerdas vocales verdaderas. Obviamente su límite inferior va a ser el borde inferior del cartílago cricoides. ¿Sí? ¿Hay que saber algo más de laringe? La verdad que no. ¿Sí? Con que reconozcamos eso, reconozcamos cuáles son los cartílagos pares e impares, nombremos cuál es su límite superior, cuál es su límite inferior, con quién se relaciona, estamos más que bien. ¿Sí? Pero presenten bien, así como le estoy presentando yo, hablen de configuración interna, hablen de su división, de su configuración, de su constitución, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro. Nos queda tráquea, la verdad que tráquea, al igual que esófago, nos quedaba así como descrito para grandes rasgos. Sabemos que la tráquea es ya una porción que se encuentra en la región del tronco. Su función principal va a ser la de dejar el traspaso del aire, pero como se encuentra en el tronco, se recuerden que el diafragma cuando ascendía y descendía provocaba diferentes presiones intratorácicas. ¿Se acuerdan de eso? Al producir mayores o menores presiones intratorácicas, todas las luces de los vasos tienden a colapsar, tienden a cerrarse. Entonces, cuando nosotros queremos sacar aire, aumentan las presiones, todos los vasos se cierran. Pero la tráquea no quiere cerrarse porque tiene que permitir la salida del aire. Entonces se cuenta con un aparato cartilaginoso, esto como en anillo, ¿sí? Que en realidad es un anillo
incompleto, porque hacia atrás tiene solamente músculo, pero este cartílago funciona como un huesito, ¿sí? Que impide que esa luz colapse, ¿sí? Entonces, ¿dónde se origina? En el borde inferior del cartílago cricoides y finaliza en sus ramificaciones que van a terminar en las luces alveolares de los pulmones. La función va a ser la del traspaso de aire, ¿sí? Y su configuración interna es esta configuración de músculo, cartílago, ¿sí? Recubierto por mucosa. ¿Estamos? Bien. Tráquea. ¿Qué más hay que saber de respiratorio? Nos quedan los pulmones, ¿sí? Por último, los pulmones, ¿qué tenemos que saber de pulmones? Bueno, nada, son órganos que se encuentran en el número de dos, ¿sí? Uno derecho y uno izquierdo, que se ubican en la región corporal del tronco, ¿sí? ¿Ven cómo vamos repitiendo siempre lo mismo? Siempre la misma estructura, ¿sí? Se ubican en la región corporal del tronco, en su división torácica, se encuentra hacia los lados del mediastino, en lo que se denominan playas pulmonares. Este, Como vemos acá, ¿sí? Tienen esta forma como de cono, ¿sí? Con una base, un vértice, tienen un solo borde que conecta dos caras, ¿sí? Una cara medial o visceral, como la ven acá, que tiene estos huequitos que son los lugares por donde encuentran ingreso la división de la tráquea, los vasos pulmonares, arterias y venas pulmonares, ¿sí? Acá van a ingresar los bronquios fuentes, derecho e izquierdo, ¿sí? Y otra cara que va a ser la cara parietal, ¿sí? Que va a estar relacionada con las costillas, por eso tienen esas líneas oscuras y claras que demarcan su relación con las costillas, ¿sí? Con la pared costal del tórax. Este, el derecho, un poquito más grande que el izquierdo, cuenta con tres lóbulos y el izquierdo cuenta con dos. Recuerden que el izquierdo va a estar relacionado más con el pulmón, con el corazón, ¿sí? Entonces, el pulmón derecho encuentra tres lóbulos, uno superior, uno medio y uno inferior, mientras que el pulmón izquierdo encuentra un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Por lo tanto, el izquierdo cuenta con una sola cisura, denominada fisura oblicua principal o mayor, y el lóbulo derecho encuentra una fisura oblicua al igual que el izquierdo, pero agrega una pequeña fisura denominada fisura menor o fisura horizontal, entonces obtiene un lóbulo más simplemente porque aparece esta nueva fisura. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Configuración Sí, profe. externa, configuración interna, nombre, sus fisuras principales y sus lóbulos, y con eso tenemos explicado respiratorio. Súper cortito, fácil, rápido y no hay que saber más nada. ¿Sí? Sí, Estudiarlo profe. así, con los límites, demás, listo, chao. Vemos los dos cortes de cuello en la clase que viene, que es lo que me gusta ahí, por ahí reflexionar sobre eso, y ya está. Listo, profe. De 10. ¿Vamos? ¿Dudas, preguntas? Sí, profe, entonces lo más Sí, profe. importante de esta clase fue hígado y páncreas. Hígado y páncreas, vías biliares, yo no lo dejaría estudiar. Creo que vías biliares es lo más importante. Ok. Respiratorio, bueno, faringe, hay que saber bien. Acuérdense de faringe porque tiene mucha relación con respiratorio y con digestivo. Estudiarlo bien a faringe, sus relaciones, su cara anterior sobre todo. Laringe así, bien grande. Cavidades nasales bien grande y listo.
Claro, Bueno, eso ya profesor. sería más superficial, entonces, profe, va por decirlo Sí, así. sí, Ah, sí. bueno. Profe, y bueno, Sí. la otra clase, ¿cuándo la tendríamos? Nos queda, nos queda cardio, ¿no? Nos queda cardio que no hay que ver mucho y es más que, ya lo más importante lo vimos. Ah, bien. Ya vimos renal, respi, ya vimos digestivo, que es lo que más se toma. Nos queda cardio, repasar algo de mediastino y después consultas. Algunos cortecitos más que vamos a ver y ya está. Ah, listo, profe. Lo podríamos ver el fin de semana, hasta el fin de semana. Listo, Listo, meta. profe, está bien, de uno. ¿Dale? Sí, sí. Neta. Bueno, mañana voy a Gracias, estar en la profe. aula 27 del anexo y el jueves voy a estar en la aula 12. Cualquier ¿A qué hora cosa, voy, profe? Más o menos. 18:30. Listo, profe. Listo. Gracias. Bueno, nos vemos. Gracias. Chao, profe, Que andes gracias. bien. Chao.